Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García y esta es una presentación sobre el uso de la fuerza por los miembros de las instituciones policiales. Para continuar con el anterior video respecto a las vicisitudes que podemos encontrar o las complicaciones que podemos encontrar a la hora de usar la fuerza, está lo que yo llamo la aplicación de estricto derecho en el uso de la fuerza. Esta aplicación de estricto derecho está relacionada con la cuestión o la óptica del derecho penal en la aplicación del uso de la fuerza. Entonces, para abordar este tema tenemos que atender al concepto de delito que nos da el derecho penal. A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples definiciones respecto de un delito. Yo voy a dar una que podemos llamar pues del libro de texto, la que a mí me enseñaron en la escuela, en la universidad, y que bueno, creo que sirve para los efectos de esta presentación. Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Estos son los elementos que debe, por lo menos los mínimos, los que la mayoría de autores está de acuerdo, en los que se compone o se descompone un delito. En cuanto a la conducta, pues bueno, es muy simple, es una acción u omisión, o sea, una conducta positiva o negativa que produce cambios en la realidad. En este caso, por lo general, no siempre, en el uso de la fuerza se está llevando a cabo una conducta positiva, que puede ser la restricción de movimientos, puede llevarse a cabo, no sé, golpes, técnicas de sometimiento, inclusive disparos. Esta va a ser la conducta que vamos a desarrollar. Ahora bien, el segundo elemento es la tipicidad. Un tipo penal es el supuesto de hecho que la norma penal contiene. Es decir, la mayoría de los códigos penales tiene un catálogo de delitos y estos delitos pues describen un hecho que puede ser trasladado a la realidad. Es decir, cuando nos refieren que el homicidio es privar de la vida a alguien por cualquier medio, esta descripción se refiere a un hecho, a una conducta que puede suceder en la realidad. Esto es el tipo penal. Cuando nuestra conducta reúne las condiciones exigidas por ese tipo penal, estaremos hablando que nuestra conducta es una conducta típica. Si nuestra conducta es típica, significa que se realiza un ejercicio de adecuación de nuestra conducta al tipo penal, es decir, la tipicidad estará formada por ese ejercicio en el cual nosotros relacionamos o subsumimos, se le llama en el lenguaje jurídico, subsumimos nuestra conducta o la conducta de cualquier persona a la norma penal. Eso será la tipicidad. Esta tipicidad se encuentra muy relacionada con la antijuridicidad que vamos a ver más adelante. Todavía se sigue discutiendo el tipo de relación, pero es importante que conozcamos de antemano que hay una relación estrecha entre ambas. La antijuridicidad está formada por varios elementos a su vez. El primero es un elemento formal, que consiste en el ataque o contravención a la ley. El segundo es un elemento material, que es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Y existe un tercer elemento, que es un elemento valorativo, que es propiamente el juicio de valor sobre el comportamiento humano. Aquí ya se puede ver fácilmente la relación entre tipicidad y antijuridicidad. ¿Por qué? Porque si mi conducta está o es equiparable al contenido de la norma penal, entonces es evidente o se puede deducir muy fácilmente que mi conducta, al ser exactamente aplicable a este catálogo de delitos, entonces está atacando o está contraviniendo el orden jurídico. Que puede haber casos de excepción, evidentemente, pero no nos vamos a meter en esos casos para no desarrollar demasiado el tema. Sin embargo, hay que ver que, bueno, por regla general, cuando yo me encuentro en el supuesto de hecho, significa o puede implicar un ataque hacia la ley. También la mayoría de los delitos implican un resultado, que por ejemplo puede ser la pérdida de la vida, que puede ser la pérdida de la salud o la disminución del patrimonio. Insisto, por regla general, aunque no siempre, nuestras conductas, si encuadran dentro de una norma penal, implicarán necesariamente esta obtención de un resultado, y este resultado es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico.
Y por último, y es muy importante, lo adelanto desde un principio, este ejercicio valorativo es sobre el cual va a descansar nuestra justificación en el uso de la fuerza. Es decir, si nosotros, por ejemplo, producimos lesiones, causamos la pérdida de la vida a alguien en el uso de la fuerza, no quiere decir que nuestra conducta esté externa o se extraiga al derecho penal. No, nuestra conducta va a ser típica si es que encuadra dentro del supuesto de la norma, por ejemplo, el delito de homicidio o del tipo penal de lesiones. Va a ser entonces evidentemente un ataque o una contravención a una ley que va a ser este tipo penal. También va a haber una lesión o puesta en peligro porque habremos disminuido la salud de alguien, le habremos quitado la vida o le habremos disminuido en su patrimonio. Sin embargo, en esta parte del elemento valorativo es donde va a descansar nosotros, o vamos a hacer descansar nosotros, la validez de nuestra actuación, y lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la culpabilidad, pues muy rápidamente es el juicio de reproche que se hace a quien infringe la norma. Es la posibilidad de atribuir un hecho a su autor. Tiene varios elementos, no los vamos a ver aquí, porque en el caso de una cuestión, ante un uso de la fuerza justificado y legítimo, nuestra conducta no va a ser culpable, no va a existir culpabilidad. Lo vamos a ver más adelante porque se va a eliminar desde antes la antijuridicidad. Bueno, las causas de justificación o exclusión, llamadas según el ordenamiento que tengamos, en Aguascalientes se llaman causas de justificación, a nivel federal les llaman causas de exclusión. Estas causas impiden que la conducta se valore como antijurídica, es decir, va a ser una conducta típica, pero no va a existir una contravención o no va a considerarse que esta conducta es antijurídica, no obstante que se transgreda la norma y se lesione un bien jurídico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existe una norma que nos permite llevar a cabo esa acción que lesiona bienes jurídicos, ¿verdad? Entonces, lo que en un momento es contrario a derecho, en virtud de esta nueva norma o de esta otra norma permisiva, va a quedar justificado. No implica que nuestra conducta no sea en un inicio ilícita. Va a ser de origen, podríamos llamarle ilícita, pero va a estar justificada y eso nos va a impedir que se nos aplique un castigo por parte del derecho penal. Estas causas de justificación, evidentemente, como ya se mencionó, la tipicidad y la antijuridicidad están muy relacionadas. Podríamos decir que la tipicidad presupone o es un precedente de la antijuridicidad. Por regla general, si cometemos una conducta típica, esta va a ser antijurídica. Las causas de justificación o exclusión son excepciones a esa antijuridicidad. Entonces, como excepciones que son, no pueden presumirse. Aunque aquí ha habido algunas reformas, por ejemplo, en la cuestión del derecho penal en Aguascalientes, que introducen algunas presunciones en materia de causas de justificación, pero considero que no son aplicables aquí para la función policial, entonces no lo vamos a tocar. Como no pueden presumirse por regla general, deben de quedar plenamente acreditadas. Ese es el motivo por el cual, una vez que nosotros aplicamos la fuerza, debe de existir una investigación por parte del Ministerio Público. Mucha gente dice, oiga, bueno, es que agredió o hubo disparos, el policía disparó a un delincuente, ¿por qué se lo llevan detenido si estaba haciendo su trabajo? Bueno, hay que llevarlo detenido, presentarlo ante el Ministerio Público y realizar una investigación, porque esta conducta, no porque sea policía, significa que está permitida, ¿sí? Sino que debe de valorarse que existe efectivamente una causa de justificación, debe de quedar plenamente acreditada, no puede dejar lugar a dudas. Si se parece a una causal de justificación o pudiera ser una causal de justificación o nada más le falta tantito para hacer una causal de justificación,
entonces no está justificado. Debe de ser estrictamente aplicable la causal de justificación al caso concreto. En el caso de que exista algún exceso en cuanto a esta causa de justificación, habrá también entonces un comportamiento antijurídico. No se excluirá esta antijuridicidad. Es importante que lo tengamos en cuenta para ver cómo va o qué implicaciones tiene nuestra conducta, ¿verdad? Según el artículo 27 del Código Penal del Estado de Aguascalientes y el 15 del Código Penal Federal, las causas de justificación son, y las enumero nada más muy rápido, consentimiento del sujeto pasivo, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y obediencia legítima y jerárquica. Esta última no aparece como tal expresamente en el Código Penal Federal, solamente en el de Aguascalientes y bueno, en algunas de las entidades federativas. En cuanto a la legítima defensa y el estado de necesidad, hay autores que señalan que no es aplicable a la función policial, hay otros que sí. Esta parte la vamos a ver en otra etapa de esta presentación, entonces no me voy a detener en ella. Sobre los que sí me quiero detener son sobre el cumplimiento del deber y la obediencia jerárquica. En cuanto al cumplimiento del deber, hablamos de que la gente se comporta conforme a una norma permisiva. ¿Cuál es esta norma permisiva? En este caso podría ser la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza o cualquier otra que nos autorice a usar la fuerza. Para que exista un cumplimiento de un deber, debemos hablar de una racionalidad en el medio empleado. Esta parte de la racionalidad nada más la menciono porque la vamos a desarrollar más adelante. Y es muy importante, no debe de hacerse con el solo propósito de causar daño. También lo vamos a desarrollar un poco más adelante cuáles son los fines permitidos para el uso de la fuerza, pero no debe de hacerse con el solo propósito de causar daño, y esto bueno va a implicar una serie de cosas en cuanto a los alcances que puede tener este uso de la fuerza, pero lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la obediencia jerárquica, debe de existir una relación jerárquica directa entre quien da la orden y quien la recibe. También debe de existir, la persona que da la orden debe de ser competente para dar ese tipo de órdenes. Si no tiene la competencia para darlos, entonces no estaremos ante una causal de justificación, y quien ejecuta la orden debe de tener facultades para ejecutar la orden. Si no las tiene, entonces tampoco hablamos de una obediencia jerárquica como causal de justificación. Esta orden debe de cumplir los requisitos formales y no ser evidentemente antijurídica. Esto es en cuanto a, es por eso que se trata de una cuestión de estricto derecho, y por eso debemos de ser tan cuidadosos al momento de aplicar la fuerza. En el uso de la fuerza no podemos presumir nada, no podemos dejarlo en un término amplio, en una cuestión laxa, permisiva, no, porque desde el punto de vista del derecho penal, nuestra conducta solamente va a estar justificada si es exactamente aplicable a la causal de justificación que invocamos en determinado momento, que les digo por lo general va a ser el cumplimiento de un deber o la obediencia jerárquica. Hasta aquí lo vamos a dejar, les insisto, es un tema muy amplio, hay necesidad de que se profundice un poco más, pero bueno, lo haremos conforme vaya avanzando el video en otros temas. Muchas gracias.